Bien, buen día nuevamente, chicos. Si están viendo el ejemplo que estoy poniendo del ejercicio en la pantalla y me están escuchando bien, denme un OK, por favor. Se escucha bien, profe. Se escucha. Muy bien, vamos a ver el último problema de la guía 5, que está caratulado como otros efectos de borde. Aquí tenemos una línea de transmisión de una impedancia característica de 75 ohms, de 10 metros de longitud, y se le conecta una batería de 15 voltios. Está en serie con una llave y tenemos en X igual a 0, como dice, bueno, no le puse el X aquí, pero donde está la batería tendríamos X igual a 0, y la longitud de la línea de 10 metros, y tenemos una resistencia de carga al final de la línea de 50 ohms. La velocidad de propagación en la línea es parecida a la velocidad de la luz. La velocidad es 2 por 10 a la 8 en metros por segundo, y en t igual a 0, en el tiempo t igual a 0 se cierra la llave. Y ahora tenemos que graficar la tensión de la corriente en varios instantes. En principio me dice t igual a 30 nanosegundos. Hacemos la cuenta entonces. ¿Qué es lo que pasa con la onda en t igual a 30 nanosegundos? Ustedes están acostumbrados a manejarse con los circuitos así eléctricos, corriente, tensión, en física 2, y nunca se ha analizado de esta manera. Aquí observen la velocidad que tiene la onda, cercana a la velocidad de la luz. El tiempo que estamos tomando, 30 nanosegundos, es un tiempo muy cortito. Entonces lo que podemos hacer es hacer la cuenta. ¿Cuánto avanza la onda? Mi delta X es lo que avanza la onda en este tiempo 30 nanosegundos. Multiplico la velocidad por el delta T y me dice que avanzó unos 6 metros. Lo que estoy graficando aquí son los 15 volts que nosotros tenemos de la fuente de alimentación, y tengo un frente de onda que es un escalón aquí, ¿no es cierto? Va avanzando esta onda y a los 6 metros obtengo este dibujo que está aquí. A medida que pasa el tiempo, este frente, así este escalón, iría avanzando, ¿sí? Esta foto que nosotros tenemos es para 30 milisegundos, ¿sí? Yo podría decir entonces que la corriente asociada a esta tensión, tomamos 15 volts, que es la tensión, dividido por la impedancia característica de la línea, y tenemos una corriente a los 6 metros y 30 milisegundos, haciendo la cuenta, de 0,2 amperes. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo progresa la onda, cómo se mueve. Les repito que cuando calculábamos esto en física 2, lo calculábamos de otra manera, como lo vamos a ver al final del problema. El inciso B me dice, bueno, ahora pasaron 70 nanosegundos, a ver qué sucede. Se calcula el delta X, cuánto recorre la onda para su velocidad en 70 nanosegundos, y me da 14 metros. La línea, aquí tenemos en el dibujito, la línea tenía 10 metros. Lo que va a suceder es que la onda llega hasta donde tengo la resistencia de fin de línea, la resistencia de carga que tenemos aquí de 50 ohms, y tenemos la onda incidente que vimos, esta que está acá, pero a su vez se va a reflejar en esta resistencia de 50 ohms, se va a reflejar otra onda, ¿sí? Como yo tengo 14 metros, va a recorrer estos 10 metros y luego 4 metros para este lado, la onda reflejada, ¿sí? Vamos a llegar entonces nuevamente al punto de 6 metros. Pero tenemos dos ondas ahora. Vamos a tener la onda incidente que llega, como dije aquí, y se refleja una onda, llamémosla B2, llamemos B1 a la onda incidente y B2 a la reflejada. Llegó nuevamente al punto X igual a 6, ¿sí? B1 era 15 volts, la corriente habíamos calculado 0,2 amperes. Entre X, 6 y 10 metros, ¿sí? En esta porción entre 6 y 10 metros, también existe B2, que es la onda reflejada. B2, ¿sí? Lo podemos calcular como los 75 ohms de la impedancia característica por la corriente 2. Le ponemos negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Positivo va hacia la derecha B1, negativo va hacia la izquierda B2.
Además, en el punto de fin de línea, nosotros tenemos una resistencia de carga que me fuerza a que la tensión total que tenemos ahí, las dos ondas, dividido la corriente asociada a cada una, la suma de las corrientes me tiene que dar 50 ohms. ¿Sí? Entonces, entre esta ecuación de B2 y esta que tenemos aquí, podemos calcular la corriente 2. Aquí ven, B1 más B2 dividido I1 más I2 son los 50 ohms. ¿Sí? Tengo aquí una ecuación para I2. Puedo hallar I2, que me da 0,04 amperes, y si tengo I2, lo puedo reemplazar acá, multiplicándolo por 75 con el signo negativo, y obtengo B2. Entonces tengo I2 y B2, que sería la onda que yo tengo reflejada en esta porción de 6 a 10. La tensión total, entonces, ¿sí?, será B1 más B2. Me queda en 12 amperes. Perdón, 12 voltios. Aquí me quedan 12 voltios. Tenía 15 menos 3, me queda 12 voltios. ¿Sí? B2 es menos 3 voltios. La corriente es la suma de las dos y me da 0,2 más 0,04, me da 0,24 en amperes. Bien. Esto sería entonces en el tiempo 70 nanosegundos. Esto sigue avanzando y me preguntan en 130 nanosegundos qué sucede. Calculo nuevamente en 130 recorre, ¿sí?, y me da 26 metros. Los 26 metros serían, recorro 10 metros a la derecha hasta que se termina, la línea, esta línea de transmisión, otros 10 metros a la izquierda y otros 6 metros a la derecha. O sea, estoy en el mismo punto. Nuevamente me paro en x igual a 6, pero habiendo recorrido más camino. ¿Qué es lo que voy a tener entonces? Se refleja en x igual a 10, tengo B2 e I2, luego se refleja en x igual a 0 y obtengo otra tensión que sería B3 asociado con I3, y llega hasta x igual a 6. Entre 0 y 6 voy a tener ahora B1 más B2 más la nueva B3, y asociado también a la suma de corrientes. Nuevamente, B3 es I3 por la impedancia característica. Esto lo repetimos, entre 6 y 10 tengo B1 más B2, que era 12 volt, y la corriente 0,24 amperes. En x igual a 0, la batería no tiene una resistencia interna, con lo cual la suma de las tres tensiones es igual a la tensión de la batería, que son 15 voltios. Con esto, con esta ecuación, podemos calcular la tensión B sub 3, que me da 3 voltios positivo. Con la ecuación de aquí arriba, con la impedancia característica, calculamos la corriente 3 y me da 0,04 amperes. Entonces, tenemos para los 70 nanosegundos, la tensión es la suma de las tres tensiones y me da 15 voltios, entre 0 y 6. Y la corriente asociada es 0,28 amperes, entre 0 y 6. Y vean cómo van sucediendo las cosas. La tensión llegamos a 15 voltios, ¿sí?, y la corriente estamos en 0,28. ¿Qué es lo que va a suceder? A tiempo infinito, si calculamos todas las reflexiones que tenemos aquí, vamos a llegar a que la tensión obviamente va a ser 15 volts y la corriente va a ser 15 volts sobre la resistencia de carga que nosotros tenemos, y me va a llegar a 0,3 amperes. Fíjense cómo va aumentando la corriente y se va a estabilizar en 0,3 amperes, que era lo que nosotros conocíamos, la ley de Ohm que utilizábamos en física 2. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bien, estamos tomando esta tensión como una onda y estamos calculando, de acuerdo a su velocidad, el frente de onda. Es importante hacer la cuenta, a ver si podemos llegar hasta acá arriba, es importante hacer la cuenta y tener presente esta longitud de los 10 metros. Tengan presente que aquí estábamos en 30 nanosegundos, la única impedancia que ve la onda es la impedancia característica y no llega a ver la resistencia de carga. Luego, con las sucesivas reflexiones, nosotros lo que tenemos justamente es, estamos calculando con la ley de Ohm como en física 2 y tenemos la resistencia de carga, 15 volts sobre la resistencia de carga. ¿Quedó claro?
Sí, quedó re claro. Perfecto. Estos efectos, que uno hace la cuenta, esto se los comento porque a veces uno encuentra estos problemas y no lo encuentra en ninguna aplicación práctica, porque uno prende la luz en la casa, toca la tecla, se enciende la luz y no va a calcular todas estas múltiples reflexiones, ni tiene problema con los tiempos. Todo esto, los que son ingenieros en computación o en sistemas informáticos, o bueno, van a ver que cerca de los microcontroladores, microprocesadores, los tiempos, los caminos que van en el bus de datos, desde el microprocesador hasta alguna memoria, los protocolos de comunicación están armados para subsanar un montón de este tipo de problemas. Los tamaños importan y no serán las cuentas exactamente como esta, pero efectos parecidos son importantes en los cálculos de diseño. Así que en algún momento alguno de ustedes tendrá que utilizar algo parecido a esto. Esto para que le vean alguna utilidad al problema y son puntos a tener en cuenta. Bueno, si no hay alguna pregunta más, los dejo. A ver si voy a dejar de compartir esto. Y los voy a dejar con Camila para que siga con otro problema. Bueno, muy bien. Entonces empiezo yo con el ejercicio 1 de la guía 6. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar ahora con la guía 6, que es la guía de polarización, que es lo nuevo que vieron hoy en la teoría. Lo que sí les pido, por favor, si ven la pantalla, que alguien me diga si veo o si escucho, porque no veo el chat, sino. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 1, ¿sí? De la guía 6, que es básicamente lo que vieron hoy en la teoría con Daniel, que es ver qué tipo de polarización tiene una onda que nos dan y, bueno, caracterizar la polarización que tiene, ¿sí? Entonces, primero les puse un ejemplo y un cuadrito que les va a ser muy útil, ¿sí? Para caracterizar los diferentes tipos de polarizaciones que vamos a ver acá en la materia, ¿sí? Entonces, si nosotros, cuando nosotros tenemos un campo eléctrico, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? De un campo eléctrico que tiene componente en Y, componente en Z, ¿sí? Y lo que vemos acá es que va a viajar en X, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. O sea, nosotros nos dan el campo eléctrico en las diferentes componentes y ya, de entrada, digamos, viendo qué componente nos dan y viendo el argumento, digamos, que tiene el coseno, ya podemos saber en qué eje está viajando, ¿sí? En qué sentido está viajando en la onda. Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta porque después vamos a tener que hacer el gráfico, como explicaba hoy Daniel, y siempre tenemos que hacer el gráfico de la onda viniendo hacia nosotros. Entonces tenemos que tener en claro, ¿bien? Si va hacia el positivo, hacia el negativo, en qué eje va, etc. Bien, entonces acá yo les puse un ejemplo donde tengo las dos componentes en Y y en Z y la onda viaja hacia el positivo o hacia el negativo de las X, ¿sí? Acá puede ser cualquiera de los dos. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer para ver qué tipo de polarización tenemos es analizar la diferencia de fase, ¿sí? Es decir, la diferencia de fase sería la diferencia entre lo que está dentro del coseno de una componente y la otra, ¿bien? O sea, yo lo llamé phi. Vamos a marcarlo. Todo esto sería phi, ¿sí? Phi, y todo esto sería phi x, ¿bien? Phi z, perdón, porque viaja en x. Entonces, phi menos phi z, ¿sí? Bueno, en este caso, como tenemos kx menos omega t, o sea, la frecuencia es la misma y el k es el mismo, siempre vamos a tener que es la diferencia de lo que está atrás, ¿sí? De la diferencia de fase. Entonces, lo que tenemos que analizar es
esta diferencia de fase. Entonces, una vez que lo sacamos, tenemos que ver para saber qué tipo de polarización es, vemos cuánto nos da. Si esta diferencia de fase nos da 0 o n veces pi, donde n es entero, ¿sí? Ya sabemos que esta polarización va a ser lineal. Si nos da pi sobre 2 más n pi, es decir, un múltiplo de pi sobre 2, y además las amplitudes son iguales, es decir, E0i es igual a 0z, sabemos que es circular. En cambio, si nos da también un número entero de pi sobre 2, ¿sí? Pi sobre 2 más n pi, con n entero, y las amplitudes de las dos componentes son distintas, sabemos que es una elíptica no rotada. Y sin embargo, si nos da distinto de un pi sobre 2 más n pi, sabemos que es una elíptica oblicua. ¿Sí? En estos tres casos, en el caso de circular, elíptica no rotada y elíptica oblicua, para caracterizar esta polarización, lo que tenemos que decir, aparte de qué tipo es decir, circular, elíptica, etc., tenemos que decir si es dextrógira, o sea, que gira en el sentido de las agujas del reloj, o si es levógira, es decir, que gira en el sentido antihorario. ¿Bien? Esto siempre graficando, como decía Daniel, teniendo en cuenta que yo lo grafico a la onda viniendo hacia mí, ¿sí? Es decir, yo la veo de frente. Si cuando yo la veo de frente gira en sentido horario, es dextrógira, y si no es levógira. Y en el caso de que sea lineal, que es este caso, yo lo que siempre se caracteriza, o lo que siempre se suele pedir, digamos, o sea, aparte de que si es lineal, es el ángulo que forma con el eje Y o el eje o el otro eje. En este caso, con el eje Y o el eje Z. ¿Sí? Entonces, tenemos que, para caracterizarla, tenemos que decir el ángulo. ¿Bien? Bien, entonces vamos al problema. Esta tablita les va a servir un montón porque todos los casos de polarización que vamos a ver van a caer dentro de esta tablita, digamos. Van a ver lineal, circular o elíptica, ya sea no rotada o oblicua. Bien, entonces vamos a ver el inciso A. El inciso A, lo que nos decía es que teníamos las dos componentes es EX, que es E0, E0 coseno de kz menos omega t, que es este caso, y EI es E0 coseno de kz menos omega t menos pi sobre 2. ¿Bien? Entonces, una vez que nos dan estas dos componentes, bien, vamos a sacar todo lo que podemos saber de esto, ¿sí? Por un lado, sabemos que, ¿sí? Como yo tengo un más kz menos omega t acá, ¿sí? Acá también, ¿bien? Sabemos que, bueno, primero que viaja en el sentido de z, ¿sí? En la dirección z, y viaja hacia el positivo del z, ¿sí? Porque es kx menos omega t. Si hubiera sido menos kz menos omega t. Si hubiera sido menos kz menos omega t, hubiera dicho que viaja hacia los negativos de la z, ¿sí? Esto también es importante porque cuando lo vayamos a graficar tenemos que tener en cuenta eso. Bien, por otro lado sabemos que las amplitudes son iguales, ¿sí? Porque nos dicen que es E0 y E0. Si bien no tiene número en este caso, es la misma constante, ¿sí? Porque si no le hubieran dicho E0X y E0Y. ¿no? Pero como la llaman E0, sabemos que son iguales. Entonces, E0X es igual a E0Y igual a E0. Y por otro lado, podemos analizar la diferencia de las fases, ¿sí? Y nos da, fíjense, acá tengo 0, menos pi sobre 2, que es esta de acá de I, y nos da que la diferencia es menos pi sobre 2. Entonces, ya con estos datos nosotros sabemos que es, primero, como la diferencia de fase es menos pi sobre 2 y la amplitud son iguales en las dos componentes, sabemos que la polarización es circular. ¿Bien? Entonces, como habíamos dicho antes, bien, perfecto, es circular, pero tengo que saber si es dextrógira o levógira, ¿sí? Entonces, para saber si es dextrógira o levógira, lo que analizamos es, bueno, como vamos a analizar para diferentes tiempos, ¿sí? Entonces nos paramos en un z fijo, ¿bien? Porque si no es imposible graficar en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces nos paramos en un z fijo. Siempre elegimos z igual a 0 porque es lo más fácil, ¿sí? Porque fíjense, cuando elijo z igual a 0, estos términos se van. Bien, entonces me paro en z igual a 0 o en la componente, digamos, que donde esté viajando igual a 0 y escribo las ecuaciones de vuelta, ¿bien? En z igual a 0 voy a tener estas dos componentes. Entonces, lo que se hace ahora es una tablita, que la tienen acá, ¿sí? Una tablita,
Y lo que voy a hacer es ir dándole valores a omega t. Fíjense, la omega, en realidad la frecuencia siempre es fija, ¿sí? Lo que varío cuando yo varío omega t es el tiempo, ¿sí? Yo le voy variando el tiempo. Le pasa que variamos todo el omega t para que sea más fácil el cálculo, nada más. Entonces, le voy a ir dando valores, ¿sí? A omega t y voy viendo cuánto vale x y y, ¿sí? Y ahí lo voy a ir graficando para ver si es que es dextrógira o levógira. Entonces, bien, como les decía, yo hago el gráfico, ¿bien? Hago el gráfico y lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que la onda venga hacia mí, es decir, estar mirándola de frente. ¿Cómo me aseguro eso? Bueno, me fijo, viaja hacia el positivo de la z, ¿sí? Entonces, yo tengo que graficar el positivo de la z saliendo de la hoja, ¿sí? Como lo hice acá, ¿bien? Entonces, una vez que tengo el positivo de la z saliente de la hoja, bueno, para tener una terna positiva, tengo que sí o sí poner el y positivo para arriba y el x positivo para la derecha, ¿sí? La ley de la mano derecha. Bien, eso lo habrán visto bien en Física 2. Entonces, una vez que tengo el eje bien puesto, ¿sí? Le voy dando valores a omega t. ¿Qué valores le doy? Bueno, lo que me conviene, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo un pi sobre 2, entonces lo que me conviene es darle primero valor 0, que es el inicio, ¿sí? Porque esto coseno de 0 me va a dar 1, ¿sí? Y después ir aumentando, pero de a poquito, que es lo que decía Daniel, no le den valores de omega t 0 y vayan directamente a 2pi, porque no van a estar viendo cómo va evolucionando, cómo va avanzando la onda, ¿sí? Van a ver cualquier cosa, o sea, se pueden confundir con eso. Entonces, siempre elijan valores de a poquito, digamos, vayan aumentando de a poquito el tiempo, ¿sí? O omega t en este caso. Entonces, inicialmente le voy a dar valor 0, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando omega t es 0, esto me da, coseno me da 1, me queda la amplitud, es 0, y la componente en y me va a dar 0, ¿sí? Porque me va a quedar coseno de pi sobre 2, que es 0. Entonces, este punto, lo voy a marcar en amarillo, ¿sí? Este punto es este punto, ¿sí? Fíjense, x es 0, que es la amplitud, y es 0. Bien, es este punto de acá. Entonces, voy y avanzo un poquito más en el tiempo. Digo, bueno, de 0 vamos a pi sobre 2. Entonces, si omega t es pi sobre 2, fíjense que acá este me da 0, x0, y y me va a dar menos E0, que es este punto de acá. Y este punto de acá va a ser este. ¿Sí? Fíjense que ya con estos dos puntos y sabiendo que es una polarización circular, ya me alcanzaría. Pero por las dudas le vamos a dar un punto más, ¿sí? De pi sobre 2 vamos a pasar a pi, es decir, voy aumentando de a pi sobre 2. Y fíjense que x me da menos C0 y me da 0, es decir, este punto de acá. ¿Bien? Entonces, después, simplemente cuando tengo que graficar la onda, uno los 3 puntos, ¿sí? Uno los 3 puntos así, sabiendo cuál es el primero, que es este, cuál es el segundo y cuál es el tercero, y ya me doy cuenta si la onda está girando, digamos, en sentido horario o en sentido antihorario. Fíjense que en este caso, como va para allá, como este fue el primer punto, el segundo y tercero, gira en el sentido horario, entonces es dextrógira. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta de este? Bien. No, perfecto. Sí. Bien, perfecto. No, fíjense que no es nada difícil, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es esto que les dije, de graficarlo siempre con la onda que venga hacia nosotros, ¿sí? ¿Y por qué aclaro esto? Porque hay veces que nos ponen que la onda, en vez de viajar hacia el positivo de la z, viaja hacia el negativo de la z, entonces no voy a tener que graficar el z saliente, sino el z entrante, ¿sí? Tengo que graficar, digamos, el z entrante hacia la hoja. Bien, y ahí ya me cambia la posición de y y de x. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, en el inciso B, que es este, acá. Ahí. Lo que nos da es otro ejemplo, ¿bien? Y en este caso lo que tenemos es, bueno, nos dice que x es 0, coseno de kz menos omega t menos pi sobre 2, y y es 0, también, fíjense que ya me doy cuenta que la amplitud es la misma para los dos casos, coseno de kz menos omega t más 3 pi sobre 2.
Entonces, primero, ¿para dónde viaja? Eso lo tengo que tener siempre determinado. Bueno, en este caso también viaja hacia el positivo de la z, ¿sí? Porque tengo menos kz menos omega t en los dos casos, obviamente. Entonces, esto ya lo tengo determinado, ya sé cómo lo voy a graficar. Y por otro lado, sé que las amplitudes son iguales y la diferencia de fase me da un número entero de 2pi. Bueno, menos 2pi, en realidad, ¿sí? Pero bueno, yo ya sé que en este caso la polarización va a ser lineal. Y en el caso de que sea lineal, ya no tengo que ver si es de estrógira o levógira porque no está girando, sino que tengo que ver el ángulo, ¿sí? Que forma con los ejes, ¿bien? Entonces, ¿cómo saco el ángulo? Bueno, igual que como sacamos si es de estrógira o levógira. Me paro en un punto fijo de z, convenientemente siempre elijo z igual a 0. Entonces escribo las ecuaciones para z igual a 0 y le voy dando valores también a omega t, ¿sí? En el caso de la lineal es mucho más fácil, como les decía Daniel, ¿sí? Con un punto que ya que grafique, digamos, ya es suficiente. Yo les puse varios puntos acá, pero no hace falta graficar tantos puntos, ¿sí? O sea, ustedes saben que pasa por 0 y con un punto ya que grafique que sea diferente de 0, ¿no? Porque si grafican los dos igual a 0 tampoco pueden. Con un punto que sea diferente de 0 ya puedo hacer una recta, ¿sí? Por 2 puntos paso una recta sola. Pero bueno, yo les puse varios puntos acá como ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, le voy dando valores a omega t, en el caso de 0, fíjense que x me da 0 y y me da 0, hagan la cuenta, ¿sí? Va. Es coseno de pi sobre 2 y de 3 pi sobre 2 a 0. Y le voy aumentando. En este caso le aumenté igual que en el caso anterior, de a pi sobre 2, ¿sí? Voy aumentando de a pasos de pi sobre 2. Entonces, gráfico para 0, que sería el punto 0 este de acá en el medio. El caso de pi sobre 2 me da menos C0, que sería este punto de acá. Y fíjense ya que con estos dos puntos, ¿sí? Ya lo puedo graficar, digamos. Yo lo grafiqué dos más para corroborar nada más. Me vuelve a dar 0 y me vuelve a dar E0 y E0, ¿sí? Entonces, fíjense, para hallar el ángulo, este ángulo alfa, ¿sí? Bueno, yo le puse alfa al ángulo que hace con el eje X. Bueno, en los dos casos no son. Pero bueno, me podrían pedir el ángulo que hace con el eje Y, ¿bien? Pero bueno, una vez que tengo uno, tengo los dos. Entonces, para calcular esto, hago trigonometría, ¿sí? Básicamente, la tangente de alfa, ¿sí? Para este lado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, elijo dos puntos. Yo elegí omega t igual a 0, que es este, que es el 0, 0, y este punto, que se los marqué acá. Entonces, yo sé que este triángulo es un triángulo rectángulo. Bueno, tangente de alfa es menos E0 sobre menos E0 en este caso, y me da 1. Entonces, alfa me da que es 45 grados, ¿sí? Entonces, para caracterizar la polarización lineal, yo tengo que dar el ángulo que hace con el eje X y el ángulo que hace con el eje Y. En este caso son 45 y 45, ¿sí? Pero una vez que ya tengo el ángulo, ya tengo caracterizada la polarización lineal. ¿Bien? Fíjense que acá también, ¿no? Marqué que yo tengo saliente de la hoja el positivo de las zetas por lo mismo que en el caso anterior, porque esto viaja hacia el positivo de la zeta. ¿Bien? Ojo con eso es lo único que tienen que tener bien cuidado para tener en cuenta cuando grafiquen. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá me preguntan si hay algún drive donde están las resoluciones. Yo la resolución, esto de lo que les acabo de mostrar, lo pongo en el Discord. Si quieren ahora se los subo al Google Drive, si alguno quiere, y se las pongo por acá. La de Gustavo, no sé, por ahí le tendrían que preguntar a él. Ahora le pregunto si no y la podemos subir. ¿Hay alguna pregunta del problema o algo? Yo, profe, siempre hay que decir el ángulo en X y en Y, en ambos. Se suele pedir en los exámenes, se suele pedir el ángulo en X en Y, pero como te das cuenta, o sea, sí, depende del otro. Claro, uno depende del otro, digamos, entre los dos hacen 90 grados, así que con decir Bien, uno perfecto. alcanza, digamos, pero en general en los exámenes solían pedir los dos, digamos, para caracterizarlo bien. Genial, gracias. No, de nada.
Una aclaración con respecto al ángulo. A veces se usa con respecto a X y a respecto a Y para definir en qué cuadrante está. Claro, sí, está bien. Está bien la aclaración de Juan. Igual en el gráfico, digamos, si ustedes lo grafican, se dan cuenta, digamos. Ya con el gráfico y un ángulo se puede caracterizar, digamos, sabiendo en qué cuadrante está. Pero sí, a veces que por ahí no pedían los gráficos y te piden los dos ángulos para determinar exactamente en qué cuadrante está. Está bien, gracias, Juan. Bueno, si no hay otra pregunta,